quiero invitar ahí a Hechos capítulo 10. Es increíble, nosotros comenzamos a revisar el libro de los Hechos en el capítulo 1 y así hemos ido avanzando paso a paso, domingo tras domingo. Nadie nos apura. Lo importante es que de aquí a un tiempo más hayamos todos revisado el libro de los Hechos de pe a pa y haber conocido toda la historia, cómo el Espíritu Santo, después de la ascensión de Cristo, comienza la iglesia a avanzar, a establecerse y comienza el Señor a hacer una obra tremenda con la iglesia. Hemos llegado al capítulo 10, vamos a leer hoy día del versículo 1 al versículo 16. Este capítulo 10 tiene 48 versículos, lo más seguro que vamos a estar en el capítulo 10 unas 2, 3 predicaciones para que podamos abarcarlo en su totalidad, pero hoy día nos toca centrar nuestra mirada en los primeros versículos del 1 al 16, pero particularmente los primeros 10. Va a estar ahí centrado el mensaje para sacar algunas enseñanzas de la Escritura. Para poder entender un poco lo que vamos a leer, es necesario recordar lo que vimos la vez pasada. La vez pasada nosotros hablamos de la finalización del capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 32, encontramos al apóstol Pedro visitando muchos lugares en donde gente está aceptando el evangelio. Recuerden que en el capítulo 8, cuando se levanta esta persecución después de la muerte de Esteban y los creyentes en Cristo tienen que salir disparados de Jerusalén, arrancando por sus vidas, ellos iban y en el lugar donde se establecían predicaban al Señor. El Señor respaldó tanto esa predicación que en la palabra que predicaba a través de ellos, el testimonio de ellos, hacía que en esos lugares donde ellos llegaban, gente recibiera al Señor. En el capítulo 9 nosotros encontramos a Pedro recorriendo estos lugares donde se están instalando nuevas comunidades de fe. Lo encontramos en el versículo 32 en la ciudad de Lida. Cuando él llega a ese lugar, estamos haciendo un resumen de la vez pasada, se encontró con un hombre que hacía 8 años que estaba paralítico. El Señor, por intermedio de Pedro, sana a este hombre paralítico y mucha gente de Lida y de Sarón, dice el versículo 35, se convirtieron al Señor. Después de Lida, nosotros vemos en el versículo 36 el relato de una mujer llamada Tabita, la cual que era discípula, era una seguidora del Señor, enfermó y murió, y a causa de su muerte, los que estaban en Jope se enteran de que Pedro está en Lida, a unos 15 kilómetros de distancia, y lo mandan a buscar, diciéndole que venga rápidamente a Jope, lo necesitamos en Jope, porque una de las discípulas, una de las seguidoras, Tabita, ha muerto. Pedro se va de Lida a Jope, llega donde está la gente en este luto, se provoca otro milagro ahí. El Señor, por intermedio de Pedro, resucita a esta mujer a vista de todos los que estaban ahí, y la consecuencia de este milagro, dice el versículo 42 del capítulo 9, que muchos de los que estaban en Jope creyeron en el Señor. Lo mismo que pasó en Lida con el cojo, con el paralítico, que mucha gente vio ese milagro, vio a ese hombre hace 8 años con esa dificultad y luego lo ve caminando. Esa gente se anexa a la fe cristiana. Luego lo mismo pasa en Jope con la resurrección de Tabita, y dice el versículo 43 para finalizar el capítulo 9 que Pedro se quedó muchos días en la casa de Simón Curtidor. Y ahí terminó nuestro relato la vez pasada. Hablamos de los 2 milagros en profundidad y luego vemos a Pedro quedándose en la casa de Simón el Curtidor. Por lo tanto, lo que viene a continuación es justamente enlazable con lo anterior. Porque ahora, una vez que Pedro está con Simón el Curtidor en Jope, de Cesarea Marítima lo mandan a buscar a Pedro porque algo está pasando en Cesarea Marítima. Y ese algo que está ocurriendo en Cesarea Marítima es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que ahí lo podemos entender un poco más cuando lo leamos. Vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice: había en Cesarea, obviamente Cesarea Marítima, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo judío, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, esto es las 3 de la tarde aproximadamente, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. ¿Quién está en Jope? Pedro. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa o habita en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estos comisionados, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, aproximadamente las 12 del día, y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias por estos momentos en los que podemos estar aquí, delante de ti, en tu casa, para poder, Señor, adorarte, para poder, Señor, reconocer de que no hay nadie más grande que tú, para poder reconocer que tú estás por sobre todas las cosas. No hay enfermedad que te pueda limitar, no hay complicación que te pueda limitar, no hay circunstancia adversa que te pueda limitar. Tú estás por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por también, aparte de permitirnos adorarte en esta jornada, también permitirnos escuchar tu palabra. Sí, Señor, nos acercamos a ellas con humildad. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos puedas hablar. Tú conoces a todos y cada uno de los que estamos en esta sala. Nos conoces al detalle, porque eres creador, porque eres fabricante, porque tú nos hiciste, y ninguna de las cosas que vivimos te son ajenas o indiferentes. Por eso en esta hora te pedimos que por intermedio de tu Espíritu Santo tú nos puedas ministrar. Amén. Tú nos puedas, Señor, hablar a esa necesidad íntima, particular, que incluso muchas veces, incluso la familia puede desconocer. Señor, nos exponemos a tu palabra, sí, Señor, y con un corazón humilde la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 1 y 2, uno de los personajes que aparece en escena, ustedes se dieron cuenta aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, es Cornelio. Ahora, ¿quién es Cornelio? Se nos dice en el versículo 1 que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Y qué es un centurión? En ese tiempo un centurión era un oficial del ejército romano que estaba a cargo aproximadamente de 100 soldados. Estos centuriones eran hombres quirúrgicamente escogidos que se destacaban por su valentía, se destacaban por sus capacidades de liderazgo, se destacaban por su determinación a servir al imperio, aunque les costara la vida ese servicio. Estos hombres eran considerados, estoy hablando de los centuriones, la columna vertebral del glorioso ejército romano. Para nosotros eran como los capitanes de ejército, esos que tienen a cargo un batallón. Además se nos dice que pertenecía a la cohorte, al grupo de soldados de la compañía llamada La Italiana. Esa cohorte estaba compuesta por alrededor de 500 soldados.
Era una compañía especial porque estaba compuesta por solo ciudadanos romanos. No habían extranjeros en esa cohorte involucrados, metidos en ese grupo. Era un grupo de ciudadanos romanos provenientes de Italia, por eso también el nombre que adopta esa cohorte, que es la italiana. A esa cohorte le asignaban las tareas más sensibles y delicadas. En este caso, las tareas sensibles y delicadas estaban ligadas a mantener el orden y la seguridad en Cesarea Marítima, que es el lugar donde ocurre este relato. ¿Por qué le asignaron esa tarea a esa cohorte y en especial a este grupo de soldados comandados por Cornelio? Porque ahí en Cesarea Marítima era la residencia oficial del gobernador romano, de Poncio Pilato. Ahí vivía él. Desde Cesarea Marítima él gobernaba toda Judea. Desde Cesarea Marítima administraba justicia a toda la región de Judea. Ahora, esta información que nos entrega Lucas en el versículo 1 acerca de Cornelio, se complementa con otra información que Lucas nos entrega en el versículo 2, que tiene que ver con la situación espiritual de Cornelio. Si ustedes pesan el versículo 1 y en el versículo 2, en el versículo 1 hay mucha información acerca de quién es Cornelio, pero en el versículo 2 hay mucha más información acerca de la condición espiritual de este hombre. ¿Qué destaca Lucas, el escritor del libro de los Hechos, acerca de Cornelio en el versículo 2? Destaca tres cosas, y ustedes la pueden ver ahí. La primera, que este era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. Ahora, quiero que entendamos un poco por qué esta expresión, piadoso y temeroso de Dios, se repite varias veces en la Escritura. Esta era una frase o una etiqueta que se utilizaba en el siglo I para referirse a un gentil, es decir, referirse a un no judío, que sin haberse convertido al judaísmo, tenía mucha simpatía por el pueblo judío y en especial por el Dios de los judíos. ¿Se entiende? Voy a ir un poquito más atrás. Para los judíos habían en el mundo de la época dos tipos de personas: los judíos y los no judíos. Los judíos y los gentiles. Entonces, cuando un judío se refería a otro que no era judío, que no era parte de la religión, del sistema religioso de ellos, siempre se refería a ellos como los gentiles. Y con una cierta cuota de desprecio que vamos a ver más adelante el porqué. Entonces, cuando en la Escritura ustedes encuentran la expresión hombre o mujer piadoso y temeroso de Dios, es una etiqueta, una frase para referirse a un gentil que sin haberse convertido al judaísmo formalmente, reconocían que Jehová era el único Dios vivo y verdadero. Estas personas solían asistir a las sinagogas, solían ir a escuchar el mensaje de las Escrituras. Estas personas solían practicar las oraciones que hacían los judíos. Estas personas solían ser generosas con el pueblo de Dios desde el punto de vista económico. Eso es lo que destaca, son las tres cosas que se destacan de Cornelio en el versículo 2. Y lo leemos nuevamente. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, es decir, generoso con respecto al pueblo judío, y oraba a Dios siempre. Esas son las tres cosas que destaca Lucas acerca de la condición espiritual de Cornelio. Ahora, en Lucas capítulo 7, nosotros encontramos a otro centurión, pero no aquí en Cesarea Marítima. En Lucas capítulo 7 encontramos a otro centurión en Capernaum, al que mandó un grupo de ancianos judíos a decirle: vayan a buscar a Jesús, por favor, porque mi criado está a punto de fallecer, está muy mal de salud. Y cuando estos ancianos en Lucas 7, ustedes lo pueden revisar en su casa, llegan donde Jesús, le entregan información acerca de este centurión a Jesús y le dicen: Señor, mira, este hombre que te manda a buscar es un hombre que ama a nuestra nación, es decir, tiene mucha simpatía por el pueblo judío, a pesar de no ser un judío, a pesar de no ser parte de la religión propiamente tal. Este hombre tiene mucha simpatía con nuestra nación. Es más, en Capernaum este hombre nos construyó una sinagoga para que nos podamos reunir, es decir, ha sido generoso con nuestro pueblo.
Jesús acompaña a estos ancianos, llega, va a la casa de este hombre centurión que está acostumbrado a estar a cargo de gente. Antes que entre a la casa, le manda a decir, Señor, no soy digno que entres en mi casa. ¿Se acuerdan de ese relato? Yo soy un hombre que tengo gente bajo autoridad y le digo a ese soldado, ven y viene, le digo a ese, anda y va, le digo a ese, tráeme esto y lo trae. Yo sé lo que significa estar bajo autoridad. Por eso te pido que solamente digas la palabra y mi siervo va a sanar en la casa. Y Jesús se impresiona y dice, mira, ni siquiera he encontrado tanta fe dentro del pueblo como la he encontrado en este hombre que sin ser parte del pueblo, en su corazón está incubándose esta necesidad de tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Esa es la historia de otro centurión en Capernaum. Pero para que ustedes se den cuenta, por lo general habían hombres que asistían a las sinagogas, practicaban las oraciones, eran generosos, tenían simpatía con el pueblo, pero no eran parte del pueblo. Mis hermanos, asistir, a pesar de todo esto que Cornelio hacía en el versículo 2, participar firmemente de las oraciones, asistir a las sinagogas, ser generoso con el pueblo judío, empatizar y amar al pueblo judío, a pesar de eso, los judíos no les consideraban a ellos parte del pueblo judío. No les consideraban como judíos, ¿por qué? Porque no se habían circuncidado. ¿Por qué no les consideraban como parte del pueblo judío? Porque no habían abrazado ni adoptado todas las prescripciones u ordenanzas de la ley de Moisés, especialmente lo referido a las comidas. Esas cosas los dejaban fuera. De manera que Cornelio era un hombre, mis hermanos, que tenía muchas cosas a favor. No era un hombre idólatra, porque no adoraba a otros dioses. Era un hombre que adoraba únicamente al Dios de Israel. Tenía otra cosa a favor, que era un hombre generoso con el pueblo. Y otra cosa a favor, que oraba a Dios siempre. Pero aquí es donde aterrizamos el mensaje. Porque mira esto, mi hermano, a pesar de todo eso, que uno podría decir que bien Cornelio. A pesar de todo eso, Cornelio no era salvo. A pesar de todo eso, Cornelio iba camino al infierno. A pesar de todo eso bueno que se pueda decir de Cornelio en el versículo 2, Cornelio no estaba dentro de la voluntad de Dios caminando. ¿Qué significa todo esto, mi hermano? Significa que alguien puede ser muy buena persona. Significa que alguien, podemos decir, mira, no toma, no fuma, es buena persona, no dice garabato, no le pega a su esposo, no le pega a su esposa, no lo gorrea, tiene buen testimonio en medio de la comunidad, tienen una muy linda familia, es trabajador, es solidario, es generoso, no le hace mal a nadie, lo único que nos falta es postularlo al Premio Nobel de la Paz. Hasta pudiéramos llegar a pensar, mis hermanos, que por el hecho de ser así, una persona no tiene necesidad de Dios. Porque es bueno. ¿Para qué necesita a Dios si es tan bueno? Pero eso no es así, mis hermanos. Porque hay una sola puerta de entrada a la vida eterna. Una sola puerta de entrada a la vida eterna. Y esa puerta de entrada a la vida eterna es Jesucristo. El mismo Jesús lo dijo estando aún en su ministerio terrenal. Y Juan lo recoge y lo registra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Jesús hablando, diciendo de sí mismo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque ese mismo versículo de la Reina Valera lo hace un poquito más explicable. Mira lo que dice. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿En quién? En Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿En qué? En la salvación. Porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho.
Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Mis hermanos, si tú estás en una condición de salvación hoy día, no es por algo que tú hayas hecho, no es por algo que tú hayas pagado, no es por algo que tú hiciste bueno y producto de esa obra buena, es que hoy día tú recibiste un premio que se llama salvación. No, no es así. La salvación no es por obras, la salvación no es por un pago, la salvación es por fe en Jesucristo. Amén, sí, Señor. Porque si fuera por obras tendríamos de qué gloriarnos. Yo soy salvo porque hice eso. Yo soy salvo porque construí una sinagoga. Yo soy salvo porque doy muchas limosnas. Yo soy salvo porque hago muchas oraciones. Yo soy salvo porque no me pierdo un domingo en el templo. Y ahí seríamos salvos por nuestras obras. Pero la salvación no es por obras para que nadie tenga de qué gloriarse. La salvación es por haber depositado la fe en el lugar correcto, y ese lugar correcto es Jesucristo. Isaías 64 dice que nuestras obras, todas esas obras de justicia que nosotros podamos hacer por tratar de impresionar a Dios, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, que son como trapo de inmundicias. Hermanos, entonces, ¿cuál es el mensaje detrás del versículo 1 y del versículo 2 de Hechos capítulo 10? El mensaje que hay detrás es que nadie puede ser salvo por su moralidad, nadie puede ser salvo por su buena vida, nadie puede ser salvo por su decencia, que nadie puede ser salvo por sus buenas obras. La salvación es solo por fe en la obra y en la persona de Jesucristo. Por eso el escritor Lucas nos habla de la condición espiritual de este hombre. Y que si cualquiera lo analiza podría decir, es mejor que cualquiera de nosotros. Va siempre a la sinagoga, ora, pero siempre ora. Es generoso con lo que tiene. Ese hombre es salvo. La única forma de ser salvo es por intermedio de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la historia continúa en el versículo 3 al versículo 8. Mira lo que dice. Después de haber entregado información acerca de Cornelio. Dice que Cornelio estaba orando y éste vio claramente en una visión cómo a la hora novena, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba orando y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dice, envía pues ahora hombres a Jope, es decir, toma de los hombres que están a cargo tuyo, mándalos a Jope y haz venir de ese lugar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está viviendo o está habitando en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Este Pedro que tú vas a traer, él te dirá todo lo que es necesario que hagas. El ángel se va. Cornelio llama a sus criados, llama a otro criado que dice devoto soldado de los que le asistían, es decir, que compartía la misma fe que él, a los cuales envió a Jope, pero después de haberle contado todo lo que pasó. Le contó todo lo que pasó en ese momento de oración, y después que le cuenta, los envía. Vayan y traigan a ese hombre, díganle que venga. Esta parte del relato es totalmente alentadora, mis hermanos. ¿Por qué es alentadora? Porque nos muestra, porque nos enseña que es Dios el que va delante de su iglesia, que es Él el que la va gobernando, que es Él el que la está dirigiendo. Su iglesia no va sola, es Cristo sentado a la diestra del Padre, el que la dirige, el que la sostiene, el que la defiende, el que la preserva en las persecuciones más cruentas, como pasó en el libro de los Hechos. Es Él el que está dirigiendo a su iglesia con poder. Él no está en el cielo jubilado. Hizo su obra en la tierra, cumplió los 65, hay que jubilar al Tata. Bueno, se va a la diestra del Padre y desde
para arriba, jubilado el Señor, como que... No, mis hermanos, el hecho que Cristo haya resucitado y el hecho que Él haya ascendido y esté sentado a la diestra del Padre, no es que esté sentado descansando, es que Él está gobernando con poder y autoridad a su iglesia hoy en día. Señor. Hermanos, desde el siglo I, desde Hechos capítulo 2, ¿cómo han perseguido a la iglesia? ¿Cómo han tratado de exterminar a la iglesia? ¿Cómo han tratado de callar a los mensajeros? Mis hermanos, no pudo el imperio romano, no pudieron los demás imperios, no ha podido el paso del tiempo. El mensaje se sigue predicando con tanta fuerza como al inicio. Mi pregunta es ¿por qué? Porque hay gente viva, gente inteligente acá en la tierra que es capaz de guardar el testimonio de fe y preservarlo. No es por las personas, es porque es Él el que va al frente de su iglesia. Y todo aquel que se mete con su iglesia, se mete con Él. Nadie puede acallarlo, nadie puede frenarlo, ni los imperios más grandes han podido hacerlo. Nadie lo pudo hacer. Y mis hermanos, lo más alentador, nadie lo podrá hacer hoy día, ni mañana, ni pasado. Te vas a morir tú, se van a morir tus hijos, tus nietos, nuestros nietos. Todos los que estamos acá no vamos a estar, pero el mensaje va a seguir permaneciendo con la misma fuerza, el mismo poder, porque es Dios el que sostiene a su iglesia. Amén. Sí, Es Él el que va adelante, es Él el que pelea, es Él el que provee, es Él el que preserva, es Él el que dirige, es Él el que guarda su iglesia. Por eso tú estás en una posición de privilegio, estás siendo guardado por el Creador del universo. Mira lo que está pasando aquí, mi hermano. El Señor no solo prepara las oportunidades para que prediquemos a Cristo, para que testifiquemos de Él, sino que también Él prepara los corazones de aquellas personas a las cuales se le predicará el Evangelio. Mira lo que está pasando acá, y te lo vuelvo a decir. El Señor no solamente prepara a su pueblo para que dé testimonio de Él, sino que también Él está preocupado y ocupado de preparar a aquellos que van a recibir de su palabra, como en el caso de Cornelio. El versículo 2 dice que Cornelio estaba orando, que Cornelio estaba en una búsqueda personal sincera acerca de la verdad. No era salvo, no era parte del pueblo judío, pero había un bichito dentro de Cornelio que se había despertado de haber visto a los judíos, haber empatizado con esa fe, de reconocer a Jehová como el único Dios vivo y verdadero. Había algo que se estaba incubando ya en su corazón. Él estaba en esa búsqueda de la verdad. Y ahora el versículo 3 nos dice que mientras está en oración, un ángel le visitó y le dijo: Cornelio. Mi pregunta es, mira, ¿qué estaba orando Cornelio? ¿Cuál era el motivo de su oración? ¿Qué estaba pidiendo Cornelio cuando ese capitán de ejército, de un ejército elitista como la compañía la italiana, que tenía 100 hombres a cargo, un hombre que era considerado parte de la columna vertebral del ejército romano, postrado delante del Dios de los judíos? Mi pregunta es, ¿qué oraba Cornelio a ese Dios? El capítulo 10 no nos dice que oraba. Pero cuando la respuesta de este ángel y las palabras más adelante, el testimonio de Pedro, nos van a dar luces acerca de lo que él estaba orando. En el capítulo 10, insisto, no nos dice el motivo de su oración, pero el capítulo 11 nos entrega luces acerca de su petición. En el capítulo 11, el apóstol Pedro le tiene que dar un informe a la iglesia que está en Jerusalén acerca de lo que pasó en Lida, acerca de lo que pasó en Cesarea Marítima, acerca de lo que pasó en Jope. Es decir, Pedro tuvo que entregar un informe. Y en medio de ese informe que le está entregando a la iglesia en Jerusalén, cuando vuelve a Jerusalén, le dice en el capítulo 11, en el versículo 11 al 14, mira lo que le dice a los hermanos en Jerusalén acerca del informe. Le dice: he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Le está diciendo: yo estaba en casa de Simón el Curtidor, y cuando yo estaba en casa de Simón el Curtidor orando, llegaron 3 hombres en busca de mí, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, es decir, los que lo mandaron, que no tuviera miedo,
que cuando llegaran a buscarme me fuera con ellos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, es decir, no fui solo, fui con otros hermanos más. Y entramos en casa de un varón, ese varón es Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mira, y aquí está. ¿Qué oraba Cornelio? Mira lo que le dice Pedro a los hermanos en Jerusalén. Lo que el ángel le dijo a Cornelio. Le dijo: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa eso? Significa que en el corazón de Cornelio ya se había incubado esa esencia de decir: yo tengo un vacío dentro de mí, que a pesar de ser simpatizante con los judíos, que a pesar de estar con ellos escuchando la palabra que ellos dan en la sinagoga, que a pesar de hacer grandes obras con recursos para beneficiar al pueblo, que a pesar de participar fielmente en las oraciones, sigo teniendo un vacío, porque necesito saber si soy salvo, yo y mi casa. Y ahí el apóstol Pedro le dice a los hermanos que el ángel le dijo: Él, hablando de Pedro, te hablará todas las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está la conexión entre el capítulo 10 y el capítulo 11. En el capítulo 10 el ángel del Señor le dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración. Busca a Pedro en Jope, hazle venir a tu casa. En el capítulo 11 el ángel le dice: Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pero esto es glorioso, porque mientras el Señor está trabajando con el corazón de Cornelio, en los versículos del 3 al 8, en los versículos del 9 al 16, Dios está trabajando con el corazón de Pedro. ¿Te diste cuenta de eso? Porque mientras Dios está trabajando en el corazón de Cornelio, también está trabajando en el corazón de Pedro. En los versículos del 9 al 16 dice lo siguiente: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Esto lo está haciendo Pedro mientras los otros vienen en camino. Pedro sube a la azotea de la casa de Simón el curtidor, sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a las 3 de las 12 del día. Tuvo hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo abajo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro estaba orando en la azotea de la casa. Era común que las casas tuvieran azoteas. Eran espacios para descansar durante el día. Eran espacios utilizados para dormir durante las noches calurosas. Eran espacios para reunirse con la familia. La azotea era una extensión de la casa. Pedro está en la azotea de la casa de Simón el curtidor a eso de las 12. De repente le da hambre y mientras abajo le preparan algo para comer, arriba en la azotea el Señor le presenta otro menú. Dios le baja un lienzo del cielo con un montón de animales que los judíos no podían comer. La ley de Moisés contenía una serie de leyes dietéticas que instruía lo que un judío podía comer o lo que un judío no podía comer.
Estas leyes no eran leyes caprichosas. Estas leyes no tenían que ver solo con un tema de salud. Estas leyes tenían un propósito teológico. Y esto es muy importante aclararlo, porque el día de hoy hay muchas sectas que quieren mantener las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, o incluso hay muchos círculos evangélicos en donde el judaísmo se ha introducido con fuerza y han hecho de estas leyes dietéticas del Antiguo Testamento una obligación para la gente hoy en día. ¿Cuál era el propósito teológico de esas leyes dietéticas? El propósito teológico de esas leyes dietéticas era mostrar que el pueblo de Israel era un pueblo distinto a todas las naciones de la tierra. Ellos eran un pueblo apartado, ellos eran un pueblo santificado para el Señor. Ellos eran un pueblo único con el que Dios en el antiguo pacto entró en una relación especial. En Levíticos 20 ustedes pueden leer cómo se destaca la particularidad de este pueblo, lo especial de este pueblo y aquellas cosas que no se podían comer en función de lo especial que eran ellos para Dios. Esa dieta era una señal visible de que Dios les había apartado para Él. Esas dietas eran una señal visible de que Dios les había apartado para que fueran sus representantes en medio de la gente, para que fueran sus representantes en medio de los pueblos paganos. Esa dieta era una señal visible para que ellos fueran luz en medio de la oscuridad. En el antiguo pacto incluso, lo que comían o no comían tenía que dejar en evidencia esa diferencia que Dios quería que marcaran en medio de las naciones vecinas. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los israelitas olvidaron la misión que Dios les había encomendado. Los israelitas olvidaron la razón por la cual Dios les había escogido. Los israelitas olvidaron la razón por la cual Dios les había plantado en un lugar específico en el Oriente Medio. Según el pacto abrahámico, los había plantado para hacer bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a enorgullecerse en sus corazones, comenzaron a despreciar a los que no eran judíos, comenzaron a despreciar a los gentiles. Su desprecio llegó a tanto que para ellos era inconcebible que un judío se sentara a la mesa con un gentil. Y eso fue lo que le reprocharon a Pedro los hermanos de la iglesia de Jerusalén en los primeros versículos del capítulo 11. Le dicen en el versículo 3, ¿por qué te has sentado en la casa de hombres incircuncisos? Aludiendo a Simón el curtidor, aludiendo a Cornelio, y has comido con ellos. ¿Por qué? Ahora, no puedo dejar de avanzar en el relato sin hacer un punto particular sobre lo que acabo de decir hace un minuto atrás. Dios había escogido al pueblo de Israel para hacer luz en medio de la oscuridad. Dios plantó a su pueblo en una localidad específica, en medio de grandes potencias de la época, para que ellos marcaran una diferencia. Y ese pueblo pequeño fuera una referencia del Dios tremendo al que servían. Lamentablemente ellos no cumplieron la misión, no cumplieron el objetivo. Hermano, ¿cómo trasladamos eso a nosotros hoy día? Es lo mismo. Dios te escogió a ti, te plantó en una familia, te plantó en un trabajo, te plantó en un vecindario. ¿Sabes para qué te plantó en un trabajo, en un vecindario, en una familia? Para que tú seas un representante de Él también ahí en ese lugar donde Dios te plantó. Y tenemos la misma responsabilidad que cuando Israel fue plantado en medio de las naciones poderosas, que fueran luz y sal para ellos, cosa que no cumplieron. Tenemos la misma responsabilidad hoy día de ser luz y sal en el lugar donde Dios te plantó. Y quiero emplazarte, hermano, de que si Dios te puso en medio de una familia, te puso en medio de esa familia para que tú seas luz y seas sal.
Si Dios te puso en medio de un trabajo, en medio de un vecindario, te puso ahí para que tú seas luz y tú seas sal. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que no cumplió el objetivo, que no cumplió el propósito por el cual Dios le plantó ahí. Tú estás ahí no por azar, no por casualidad. Tú estás ahí con un propósito de Dios para que cuando alguien tenga que mirar al Dios de Israel, cuando alguien tenga que mirar a Jesucristo, lo vea en ti. Tenemos esa responsabilidad. Y Dios y el Espíritu Santo nos ayude a poder cumplir esa responsabilidad de ser testigos de Él con palabra y con nuestro testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha escogido para que seamos sus representantes aquí en la tierra. El apóstol Pedro lo dijo en 1 de Pedro capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Hermanos, debemos ser luz, debemos ser sal en medio del lugar donde nos desempeñamos. Debemos ser representantes de Dios en medio del vecindario donde vivimos. Somos un testimonio viviente en medio de nuestras familias. No podemos darnos licencia. Cuando nuestras familias nos miren, nosotros no podemos ser la causa por la que ellos digan: yo no voy a seguir a Cristo, porque para seguir a Cristo, como lo siguen ellos, mejor no seguirlo. No podemos ser la causa nosotros de que ellos no quieran seguir al Señor. Nosotros debemos ser la razón por la cual ellos quieran seguir a Cristo. Tenemos el tremendo honor y el tremendo desafío de ser representantes de Él en medio de este mundo. Así que cuando el Señor le baja el lienzo a Pedro reacciona en el versículo 14 y dice: entonces dijo Pedro: no, ninguna cosa común inmunda he comido yo jamás. Era tal el problema de Pedro con esta comida que ve en el lienzo, que se tuvo que repetir 3 veces la maniobra para que Pedro entendiera que la visión no solamente se trataba de comida, que la visión no solamente se trataba de leyes alimentarias, sino que esas leyes alimentarias fueron abrogadas en Cristo. Ahora, mis hermanos, en el nuevo pacto, el pueblo de Dios está compuesto por todo aquel que cree en Jesús, sin importar su nacionalidad, sin importar su raza, su etnia, ni su origen. Ya no hay que hacerse judío para ser salvo. Antiguamente los judíos decían: estamos nosotros los judíos, están los gentiles, y si alguien quiere ser salvo y ser judío, tiene que circuncidarse. Se circuncida, guarda la ley y le hacemos un prosélito. Hoy día ya no hay que ser judío para ser salvo. No hay que cumplir las reglas alimentarias del Antiguo Testamento para ser salvo. El versículo 19, que es un versículo que no leímos, dice que mientras Pedro pensaba en la visión, mientras Pedro meditaba en la visión, y en ese meditar tiene que ver con pensar en profundidad, mis hermanos. Es un momento de reflexión muy profunda la que Pedro vivió en el versículo 19. Mi pregunta es: ¿se habrá recordado Pedro de lo que pasó en Marcos 7 cuando Cristo le dijo a los fariseos que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino que lo que sale de su corazón? Y luego en Mateo 7:19 el escritor le pone la nota editorial, que eso se los dijo haciendo limpio todos los alimentos. Porque la santidad no se define por lo que comemos o dejamos de comer, sino que la santidad se define por nuestra conexión con el Señor. Ese momento de meditación de Pedro fue tan profundo que en el versículo 17 dice que cuando estos hombres llegaron, los que venían de Cesarea Marítima a buscarlo, él los recibió y los hospedó en la casa de Simón el curtidor. Y no solo eso, sino que también después en el versículo 34, Pedro dice:
Abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, después de mucho meditar, entendió que esa visión que él vio en la azotea no se trataba exclusivamente de comida, sino que estaba relacionada con personas. Y el Señor le dice: no llames tú común o inmundo a lo que yo he santificado. Ustedes se han llenado la boca todo este tiempo de tratar de inmundo a los gentiles, de excluirlos de mi presencia. Pero hoy día, con la conversión de Cornelio, esa barrera se rompe. Cornelio es el primer gentil que es incorporado a la familia de la fe. La visión de Pedro no tenía que ver con comida, tenía que ver con personas. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a aquellos que Dios quiere salvar? ¿Quiénes somos nosotros para excluir a aquel que Dios quiere salvar? El día de mañana, cuando entre un pobre o cuando entre un rico, no podemos hacer diferencia y sentar al rico adelante y al pobre atrás. Porque dentro del reino del Señor no hay acepción de personas. Mis hermanos, para ir cerrando esta primera parte, de la cual vamos a ir enlazando las otras que vienen más adelante, ¿qué aprendemos de este relato? Aprendemos lo siguiente: que nadie puede ser salvo por su moralidad, que nadie puede ser salvo por su decencia, por sus buenas obras. La salvación es solo por intermedio de Jesucristo. Amén. Lo segundo que aprendemos es que debemos ser sal, debemos ser luz en el lugar donde Dios nos ha puesto. Eso es lo segundo que aprendemos de este relato. Lo tercero, que este relato no es solo un relato de la conversión de un centurión romano, sino que también Dios nos muestra por intermedio de este pasaje que Él trabaja con los que están fuera del reino, que no solo trabaja con los que están dentro del reino para moverlos a predicar, sino que también está preparando los corazones de los que están fuera para que cuando tú les prediques, el Espíritu Santo haga una obra poderosa. Dios está trabajando en este tiempo con los de adentro, como Pedro, derribando los prejuicios, como los de Jerusalén que le dicen: ¿cómo te pudiste sentar en la mesa de Simón el curtidor? ¿Cómo pudiste comer con Cornelio, un gentil? Dios está trabajando con los de adentro para derribar todos los prejuicios, pero también está trabajando con aquellos que necesitan escucharlo. Porque tú, al igual que Cornelio, tienes un vacío que necesita ser llenado. No lo ha llenado tu familia, no lo ha llenado tu trabajo, no lo han llenado tus obras, no lo ha llenado nada. Ese vacío tiene un tamaño y ese tamaño es el tamaño de Dios. Y hoy día, los que nos escuchan aquí, los que nos escuchan por las redes sociales, también tienen que saber de que Jesucristo les ama y que Él está tocando la puerta de su corazón para que puedan ser salvos al igual que Cornelio. Cierre sus ojos por un momento, por favor.